preocupen en profundizar mucho ahí. Yo creo que Isa le habrá dicho, pues ya lo hablamos. O sea, después van a tener una materia que es finanzas públicas, donde van a ver todo tipo de recursos, todo tipo de erogaciones, presupuesto, naturaleza, definición jurídica, deuda pública interna, externa, según, y lo van a ver conmigo, así que no se me van a escapar con eso. Con que tengan bien en claro lo que está en la parte de definiciones del sector público, con que la tengan bien en claro, la parte que está en las presentaciones que les dimos está bien, o sea, lo del libro, que el libro no ahonda mucho, es un libro de macroeconomía, no de finanzas públicas. Por eso, es para que tengan una breve noción de cómo funciona el Estado, qué funciones tiene, cómo obtiene los recursos y cómo realiza sus erogaciones y qué implicancia tiene esto en la macroeconomía. De eso se trata. Así que nunca pierdan de eje el modelo, que en este momento sigue siendo el modelo del mercado de bienes al que se le incorporó el sector público. Así que lo que vamos a hacer hoy es terminar de ver esa parte del mercado de bienes con sector público. Voy a avanzar en lo que pueda en los ejercicios prácticos, así que tengan a mano la guía 2, como espero poder terminarla. Y por favor repásenlo bien porque terminado el tema del sector público entramos con otro mercado que es completamente diferente en su funcionamiento, que es el mercado monetario. Yo les voy dando la guía como para que ustedes vean, o sea, esto tiene un horizonte. Primero vemos cómo funciona el mercado de bienes. Lo vamos a terminar de ver ahora. Le falta el sector externo, pero es agregarle dos variables más, no van a tener mucho problema. Después van a ver el mercado de dinero, que es un mercado completamente distinto. Y después vemos cómo vamos haciendo, después vemos el mercado de trabajo y después vemos cómo esos tres mercados, porque la economía en realidad no es una cosa o la otra o compartimiento estanco de los tres mercados, sino que los tres mercados confluyen e interactúan. Entonces, por eso les digo, ¿van teniendo bien en claro cómo opera, cómo funciona el mercado de bienes, oferta, demanda? Les pregunto. En líneas generales, o sea, ¿entendieron de qué se trata el mercado de bienes? Sí, profe. Perfecto. Bueno, seguimos en esa línea entonces. Les comparto Estera. Claro. Así que hoy vamos a tratar de terminar. Bueno, ¿se ve ahí, chicos? Sí, profe. Perfecto. Sí, hasta acá me dijo Isabela que vieron, ¿no es cierto? Sí. Bien, avanzamos desde acá. Bueno, ¿qué pasa cuando hay déficit fiscal? Cuando las erogaciones del Estado superan a los recursos, o sea, lo que se recauda por impuestos. Acá ya vieron ustedes impuestos suma fija, impuestos proporcionales, ¿qué es lo que ocurre cuando esos impuestos no alcanzan a cubrir el déficit? Ahí tienen un link, eso después les paso, ya les digo, eso después como lecturas complementarias ustedes lo pueden profundizar. Bueno, ¿qué es el déficit fiscal? Es cuando los recursos del Estado no alcanzan para cubrir sus erogaciones y ahí se produce un déficit. Acá se aclara que los desequilibrios de tesorería no incluyen el déficit. La tesorería puede, en realidad lo que hace es regular la oferta monetaria, por eso en realidad lo que está haciendo más que nada es, o sea, no es que cuando se emite, una cosa es emitir títulos públicos para financiar el déficit fiscal, o sea, al Estado le falta plata para comprar vacuna, para comprar alimentos, para otorgar los subsidios, para todo eso le falta, entonces sí, emite colocación de deuda que después la tiene que pagar. Cuando emite las letras de tesorería, lo que en realidad está haciendo es regulando la cantidad de dinero. Son títulos de deuda y afectan al déficit cuasi fiscal, pero no se consideran un déficit fiscal propiamente dicho. ¿Cómo se puede financiar el déficit? Hay tres maneras, esto ténganlo bien en claro. Hay tres maneras
Dentro de esta, cada una tiene su técnica y una complejidad, pero en líneas generales, estas son las tres maneras de financiar el déficit. Primero, establecer impuestos. A más déficit, nosotros, acuérdense que yo ya les di muchas veces. Espérenme que estoy queriendo entrar a un link. Argentina, el país que más subió en la presión impositiva. A mí me gusta mucho cuando buscan algo rápido, me gusta mirar datos macro. Datos macro, uno pone el dato y es un poquito más y ahí automáticamente salta. Bueno, si ustedes miran datos macro, van a ver que la presión fiscal en la Argentina, les voy a compartir solo para que vean la página. Y ahí volvemos. Es bastante amigable la página de datos macro para buscar así los datos. Igual, también está. Busquen los organismos oficiales, busquen el Banco Mundial, pero es importante. Entonces acá cuando quieren tener así un pantallazo, van viendo porque aparte le tira una serie larga. Acá empieza desde el 90. Bueno, la presión tributaria, cuidado con las fuentes, chicos. O sea, no se vayan a asustar porque a veces difieren muchísimo. Pero yo encontré diferencias atroces hasta entre el Banco Mundial y el FMI, que vos decís, no puede ser. O sea, los organismos multilaterales deberían manejar la misma base. Y nadie coincide en cuánto es el PBI argentino, nadie coincide demasiado en la presión tributaria, pero más o menos anda por ahí, así que tomemos una guía. Lo que yo les quiero mostrar acá es, fíjense esto, en 1990, ¿qué es la presión tributaria? La cantidad de impuestos efectivamente recaudados sobre el PBI, Bueno, como porcentaje del PBI, que eso ya lo tienen. O sea, es la medida más útil. En el año 1990 era de un 13%. Ahí el IVA todavía era del 15%, después Cavallo lo llevó al 18%, después se lo llevó al 21%. Impuesto a la ganancia no pagaba nadie, hoy paga todo el mundo. No vamos a entrar mucho en el tema de impuestos tampoco, pero lo importante es que lo que se recaudaba equivalía al 3% del PBI. Y ahí progresivamente, si ustedes van viendo, ya en el 91 fue el 15. ¿Por qué el 15? Bueno, ahí empieza la ley de convertibilidad, mejoró mucho, o sea, mejoró, ahí no hubo muchas modificaciones de impuestos, pero sí hubo un ordenamiento del fisco, entonces aumentó la recaudación al 17, al 19, etcétera, etcétera. Bueno, y fíjense que, me voy acá, al año 2010, 2011, la presión tributaria llegó al 29%. Acá pegó un salto lindo, fíjense, yo les voy a mostrar el 2001, ustedes ya saben que hubo una crisis, 2001-2002, donde ahí se recaudaba más o menos el 18%. Estos son impuestos solamente nacionales, porque van a ver que por ahí es mucho más. Están faltando los impuestos provinciales, pero esta presión de datos macro, mire los nacionales nomás. Fíjense que, ¿qué pasa acá? Empiezan a aplicarse estas famosas retenciones al campo, entonces salta 4 o 5 puntos la recaudación tributaria en promedio, porque antes no había retención, en los 90 no había retención. Entonces, pero esos 5 puntos lo pagaba solo un sector que era el sector agrícola cuando la soja se empieza a ir de $200 a 300, 400, 500 y pico de $600. Hoy aparentemente va a llegar a lo mismo, ¿no es cierto? Y ahí se le empieza a aplicar las famosas retenciones, que son impuestos, en realidad, los que argumentan, y hay toda una discusión ahí, los que argumentan de que no son impuestos dicen, no, en realidad lo que es un tipo de cambio con el cual se le paga al exportador. Y bueno, son todo, ¿por qué? Porque en realidad decir que son impuestos haría que sean coparticipables y salvo la soja que hubo por una pelea en el Congreso, la famosa 125, son impuestos que se queda exclusivamente la nación, no se coparticipan. Bueno,
Entonces, pero esos 5 puntos cayeron solo sobre el sector exportador y después siguió subiendo y subiendo. Y fíjense que se llegó al 30% de la presión tributaria. Y sí, los últimos, porque acá hubo unas reducciones hasta el 2019, ¿no es cierto? Que empezó a bajar 1 o 2 puntos. El tema es muy discutible. ¿Cuánto es la presión tributaria óptima? No hay una regla, y muchos dicen, sí, los países desarrollados del estado de bienestar, ¿no es cierto?, de los Países Bajos europeos tienen presión tributaria entre el 40 y el 50%. Países desarrollados, países muy ricos pueden tener esa presión tributaria. Y está el estado de bienestar en el que viven, que los ciudadanos están dispuestos a pagar un 50% de su ingreso, primero porque sus ingresos son altísimos. O sea, si yo ganara $1.000.000 por mes, no tengo problema, sacame el 50%, no hay problema. Ahora, si yo gano 30.000 pesos por mes y tengo que mantener a mi familia, no me saque un peso porque no me alcanza para comer. Encima, si me sacás de $1.000.000, me sacás 500, pero me das un montón de servicios públicos de calidad, donde yo me siento bien viviendo, donde tengo salud, seguridad, justicia, educación y todo lo que me tiene que proveer el Estado y es bueno, entonces sí, hay mucha gente que está dispuesta a pagar. Por eso es muy discutible. Lo que sí hay un estudio en la Argentina de que pasado el 28% de la presión tributaria de la Argentina deja de crecer. Y evidentemente esto algo de razón tiene, porque no, la Argentina una vez que llega, ya empezó a llegar a esos niveles de presión tributaria, vuelvo a la página acá, una vez que llegó a esos niveles de presión tributaria, a partir del 2011 al 29, al 30%, la Argentina se estancó. O sea, si nos guiamos por la evidencia empírica de la historia, Argentina con un 30% de presión tributaria no creció más. Los años que se considera que fueron de fuerte crecimiento a tasas chinas de la Argentina, la presión tributaria había empezado en un 17% y fue hasta un 29%. Acá fue la crisis subprime y ahí la Argentina se recupera en el 2010 y en el 2011 se estanca. Nunca hay un único factor culpable de un estancamiento, una reactivación, pero lo que sí se ve en la historia que cuando la Argentina llega a esta presión tributaria, se estanca. ¿Por qué? Porque hay un momento que ya no le sobra al sector privado para ahorrar e invertir porque tiene que pagar muchos impuestos. O sea, es lógica la relación. Bueno, y si encima de eso, porque una cosa es la presión tributaria, deja de compartir. Menos mal que ustedes no me ven porque yo me enferma este tema. Y sí, yo estaba comparando. Ah, ¿no se vio? ¿Qué? Yo veía así, profe. Entren en datos macro. A ver, les paso en datos macro. Ah, bueno, eso. A ver, ahí les copio el link. A ver, ustedes tienen realmente es fantástico hoy haces clic y tenés los datos. Antes cuando tenía que ir yo, todavía era de la época que tenía que ir a buscar los libros. Y encima el libro de 2 o 3 años ya los datos eran viejos. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Bueno, entonces, volvamos a la presentación. Encima de eso, por eso le digo, una cosa es la presión tributaria es lo que se recauda. Y encima de eso, si el Estado gasta más, estamos está bien, saquemos la pandemia. Saquemos, porque el año 2020 y el año 2021 son años muy atípicos. Pero tampoco le echemos la culpa de todos los males a la pandemia. Si ustedes miran, déficit fiscal en la Argentina
Déficit público, dice datos macro, para citar la misma fuente. Tenemos que, desde el 2011, o sea, a medida que se fue aumentando la recaudación, por eso a veces estoy un poquito enojado, a medida que fue aumentando, fíjense que si miran, superponen los dos gráficos, busquen déficit público Argentina y le va a salir en la misma página datos macro que fue creciendo. Nosotros tuvimos superávit de hasta 4 puntos en el 2004, superávit. Por eso no teníamos que emitir para financiar la deuda. Tuvimos equilibrio, tuvimos un déficit que se puede decir, bueno, era razonable en el 2009 y en el 2010. ¿Por qué? Porque hubo una crisis muy grande en Estados Unidos que hizo caer mucho el precio de las exportaciones y obviamente, digamos que ahí se podría decir que el Estado hizo política keynesiana, anticíclica, para que no pegue mucho en la gente. Bueno, expandimos el gasto y obvio, tener un déficit. Pero después corregilo, hermano. No se corrigió nada. El déficit fue del 1,83, 1,39 a 2,75, 3,02, 3,4, 6 puntos del PBI. El PBI de la Argentina en ese momento era más o menos 450, depende de la fuente, 500.000 millones de dólares. De tener superávit fuimos y recaudando cada vez más, porque cada vez crecía más la presión tributaria, se entró en un déficit que llegó hasta los 6 puntos, casi 7 puntos, depende de la fuente, ¿no es cierto?, del PBI. 30.000 millones de dólares de déficit. Eso no es culpa ni del FMI, ni de Estados Unidos, ni de nadie, ni de Bush, ni de Reagan, ni de Trump, ni de nadie. Nosotros gastábamos más de lo que recaudamos por el orden de los 30.000 millones de dólares por año. Obviamente que en un momento nos vamos a pegar una piña que no puede ser. Esto es así. No hay mucho, o sea, sí es. Bueno, eso es lo que van a aprender hoy. ¿Qué tenés entonces? Le estoy compartiendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa si tenés un déficit de 6, 7 puntos del PBI? Tenés que establecer impuestos. Bueno, ya no se puede, eso ya se hizo. Llega un punto que no podés poner más impuestos porque empieza a operar algo que se conoce como la curva de Laffer, que es cuando los impuestos son demasiado excesivos, ya empieza a hacer negocio no pagarlos. Y de hecho la gente empieza a hacer cada vez más grande la evasión. Y genera un montón de distorsiones, porque si los impuestos son altos y hay gente que evade, esa gente tiene una ventaja tremenda contra el que paga. Y ahí, o sea, la economía realmente se distorsiona de todo. Las reglas tienen que ser iguales para todo y a partir de ahí competir. Eso para que ande bien. Cuando hay una alta evasión, no pasa esto. Bueno, entonces, más impuestos que el 30% del PBI es complejo. Aparte, no es solo, vos seguís subiendo impuestos y tus vecinos con lo que tenés un intercambio comercial, no lo suben, vas a tener un problema porque tu mercadería no va a ser competitiva porque es mucho más cara porque tiene mucho impuesto. Es lo que nos pasa con Paraguay. Paraguay, ¿por qué tiene tan barato? Porque acá hay mucho impuesto. Porque acá hay mucho impuesto y allá no. Entonces, tenemos que recurrir a buscar algo ahí como para mantener el puente cerrado. Esas cosas que está bien sirven, hacen bien, pero digamos que no es sustentable en el tiempo encerrarte. Encerrarte en tu casa es una huerta y sí, bueno, ahí no va a competir con nadie, pero tu calidad de vida va a ser mala. Entonces, uno es establecer impuestos. Pero es la forma genuina de financiar un déficit. Porque el déficit se tiene que cubrir, o sea, el gasto del Estado se tiene que cubrir con impuestos. Mientras se cubra así, anda bien, ya vieron el flujo circular. La otra es la emisión monetaria, que es lo que está pasando mucho. O sea, es la política monetaria expansiva. Vos tenés dos maneras de emitir dinero. Uno para regular la economía siempre y cuando tengas un tipo de cambio flotante. Vos decís, hay una crisis internacional, esto ya lo vamos a ver, entonces una de las herramientas para defenderte, no si estás en convertibilidad, ahí no la podés usar. Ahí tenés un trilema de la imposibilidad de mover. Pero una de las formas de, cuando hay una recesión, para que no te aumente el desempleo, vos podés devaluar tu moneda. Devaluar tu moneda en realidad es abaratar tus productos, entonces en principio pasás a exportar más, como abaratás tus productos, también encarecer los productos de afuera. Si el peso se devalúa, vas a ser muy caro y cada vez vamos menos a comprar. Eso ustedes ya lo ven. Las vacaciones se vuelven caras. Porque devaluar la moneda es eso. O sea, necesito más moneda doméstica para comprar la misma o menos cantidad de dólares.
Por ende, y no me alcanza, entonces compro menos. Y si compro menos, también compro menos vacaciones, compro menos producto en Paraguay, y así va con todo. Bueno, pero es una manera de atenuar un impacto de shock. Entonces, esa es una forma de emitir dinero. Emito más dinero, como hay más oferta de peso y la cantidad de dólares es la misma, ¿qué es lo que pasa? Se devalúa. Mayor oferta, cae el precio del peso. Ahora, lo que se hace en la Argentina, ¿cómo se financia eso? Nosotros hace años que no nos presta nadie. Después del último préstamo del FMI, ya vino el FMI porque nadie más nos prestaba y teníamos una crisis importante en puerta, entonces nos presta el FMI. Si no nos presta ya ni el FMI, entonces la única que te queda para financiar tu déficit, como no aumentamos los impuestos, ¿qué es? Agarrar la maquita y entrar a emitir dinero. Qué fácil. Ojalá se pudiera financiar así. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que vos estás emitiendo dinero, hay mucho dinero y el dinero por oferta y demanda empieza a perder el valor. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene dinero, pero lo que no está aumentando, chicos, esto ustedes tienen que tener bien en claro esta relación. Ustedes ya vieron lo que es PBI. El PBI, para que mejore la economía, el PBI tiene que crecer. O sea, la oferta de bienes, la cantidad de bienes y servicios producidos tiene que crecer. Está bien, la política keynesiana sirve en determinado momento, entonces, y esa es, le da un poco más de dinero a la gente y tracciona para que el PBI crezca. Pero cuando vos tenés un problema crónico que el país no crece y seguís emitiendo dinero no como política de demanda, sino para cubrir el déficit fiscal, y lo que vas a tener es la misma cantidad de bienes, pero mucho más caro porque tenés más dinero a la misma cantidad de bienes para comprar. ¿Entienden esa relación? Les pregunto. Sí, Si fuera a emitir dinero, lo dijo, ¿cómo se llama esta chica? Que es actriz y está en los programas de Y era novia de Ford. ¿Han visto ese? Virginia Sí, Gallardo, ¿vieron? algo que le dijo Javier Milei. En realidad sí, se lo dijo porque ella había tomado unas clases, pero ella se lo dijo a Kicillof. Está en Sí. YouTube, búsquenlo, porque le dice a Kicillof, la emisión genera inflación, y él dice, no genera inflación. Y no sé qué quiso decir, porque la verdad hasta el día de hoy es un misterio, o sea, a ver, la discusión es solo la emisión, o sea, la emisión es un fenómeno estrictamente monetario, o sea, se produce solo, y eso cuando veamos inflación vamos a ver esa discusión, porque ahí hay una trampa semántica. Pero en realidad, para los monetaristas, para Friedman fue el que dijo esto, ¿no es cierto? La inflación es en todo momento un fenómeno estrictamente monetario, porque hay inflación si va a aumentar la cantidad de dinero, si no, no habría inflación, y ahí hay una explicación que no les voy a adelantar. Entonces la chica le dice, en un programa le pregunta, ¿la emisión de inflación? No, dice él. Y no sé qué quiso explicar. Y ahí ella le dice, bueno, entonces le propongo algo. Eliminemos todos los impuestos y financiemos el gasto público con emisión. Y él se rió, jaja, pero todos quedamos esperando a ver qué es lo que iba a contestar a eso, porque eso es lo que... obviamente sería un absurdo eso, una locura, imposible, o sea, financiar, pero ahí está el tema, o sea, ¿de qué se trata esa paradoja? O sea, la solución no está en emitir dinero, en la falta de dinero, la solución está en que se produzcan más bienes y que haya la cantidad de dinero razonable para comprar esos bienes. ¿Cuál es la cantidad razonable? La que se va acomodando a la cantidad, o sea, ¿tiene que crecer la cantidad de dinero? Sí. ¿Cuánto? Y más o menos como crece el crédito y como crece el PBI, no como crece el gasto público. Ahí se genera una distorsión. Ese es el punto. Eso ténganlo, o sea, si no crece la cantidad, si no se produce más, si no se invierte más, y vos metele plata, que lo que vas a conseguir es aumento de precio. Esto es así. Bueno, entonces, eso es la emisión monetaria. Financio, o sea, ¿cómo se hace? En un sentido práctico. Ustedes saben que teóricamente el Banco Central es una institución independiente. Entonces, el Estado Nacional lo que hace es, se endeuda. O sea, el sector público no financiero, así se lo denomina desde el enfoque económico, el sector público no financiero que incluye el Ejecutivo, ministerios, ¿no es cierto?
ese sector público lo que hace es endeudarse con el Banco Central. ¿Cómo se endeuda? Hace un título de deuda intransferible, le coloca un bono. El Banco Central agarra el bono y le da dinero emitido, con la promesa de que mañana mejoran las cosas, el Estado recauda más, tiene superávit y rescata el bono. ¿Me siguen cómo es la operación? Es sencilla, es una operación de colocación de deuda. Yo, Fernández, a vos, Pese, tomá, te doy este bono por encima de las emisiones, 100.000 millones de pesos, 200.000 millones de pesos, y cuando la situación acá mejore y yo recaude más, junto eso en efectivo, que me adelantaste ahora, y te devuelvo, me devuelve el bono y rompo el bono. En realidad no pasa, nunca, nunca. El Banco Central devuelve el bono ni el Estado devuelve, entonces termina siendo inflación. ¿Y por qué? Y porque el Banco Central no le va a demandar al Ejecutivo Nacional, ni viceversa, o sea, no, porque al final, jurídicamente termina siendo el Estado Nacional, no se demanda uno a otro. No pasa eso. Pero no es gratis. No es gratis, o sea, seguir emitiendo y va a seguir generando inflación. Esto es así. La discusión en todo caso es si solo eso genera inflación. Bueno, ahí ya entramos en otra discusión, pero que la emisión genera inflación. Hace la correlación entre la emisión y la inflación y no hay duda. Bueno, y lo otro, la tercera forma, les dije que son tres. La tercera forma de financiar el déficit fiscal es emitir deuda pública. También acá vamos esto es a modo de que ustedes conozcan las tres formas de financiamiento. ¿Está bien, mal tener deuda? Sí, no, mira, hay un criterio de sustentabilidad de la deuda, donde te dice, o sea, ¿es mucha o poca la deuda? Argentina. Y nosotros estamos más o menos con un 80% de deuda al PBI, ahora sí ya se puso, pero vamos a datos macro, deuda pública, para seguir con la misma fuente, que tiene un montón de indicadores ahí. Que se van a llevar una sorpresa. ¿Será que esto tiene actualizado? Bueno, deuda comparativa de países. Nosotros ¿Usted nos está mostrando algo? Ahora ya les muestro. Les sigo mostrando datos macro, si no entren ustedes directamente, pero ahí yo estaba buscando y ahora por eso me gusta datos macro porque es muy amigable pero ya les comparto acá. ¿Ven el mapa? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno, este mapa, datos macro, ahí tienen deuda, lo que le muestra es por colores, o sea, lo que hace es comparar en porcentaje el PBI y la deuda pública. Primero Argentina. Argentina tiene una deuda, según datos macro, del 90% de su PBI. Bien. ¿Es mucho o poco? Tenés Bolivia que tiene un 56, tenés Chile que tiene un 32, pero tenés Brasil que tiene un 98, o sea, en términos de deuda, no estamos. El que está ordenadito es Paraguay. Paraguay fiscalmente es un señorito inglés hace años. No tiene inflación porque emite bajo la regla de Taylor de una manera, no tiene déficit, o sea, tiene el déficit fiscal financiable que es entre el 0,5 y el 1%. O sea, en ese sentido, en otras cosas no hablo, pero miren esta sorpresa. ¿Cuánto ustedes creen que la economía más grande del mundo, Estados Unidos, tiene de deuda sobre PBI? 108% de deuda sobre PBI.
España, 120%. Italia, 155%. Reino Unido tiene 103% y en un momento llegó a tener el 200%. O sea, el problema con esto, lo que yo les quiero decir, bueno, Rusia tiene muy poco. Pero, o sea, no es característico de países subdesarrollados un alto endeudamiento, ni es correlación con bajo crecimiento, no pasa por ahí. La deuda pasa por una cuestión de confianza. Si yo tengo reputación como deudor, yo lo que hago, esto como para que ustedes, ¿cómo se endeudan los países? Los países agarran y colocan títulos, llaman una oferta pública, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, acá quiero colocar porque me quiero endeudar, porque no quiero, si no tengo que aumentar los impuestos y en realidad ahora estoy teniendo un problemita, o quiero financiar un plan de obras públicas grande y no tengo toda la plata ahora, pero mis finanzas están bien, pues entonces voy a endeudarme y después con un poquito de intereses, porque los intereses están bajos a nivel ¿cómo es? A nivel internacional, así que me conviene, en vez de aumentar los impuestos, lo que me conviene hacer es endeudarme. Entonces, coloco un título que dice, bueno, préstenme dividido, ¿no es cierto? Préstenme $1.000.000, ¿no es cierto? Prometo devolverle un 3% por año, 4%, depende del país, depende del riesgo país. Y bueno, y ahí empiezo a colocar los títulos. Los títulos no es que o me compran a $1.000.000 o no me compran. En realidad los títulos públicos pasan a cotizar en el mercado. Y ahí aparecen los inversores que lo que hacen es esto, los fondos comunes, lo que dicen es, sí, yo compro ese título, pero yo no pago 1.000.000. Cuando el título venza, me tenés que devolver 1.000.000, pero yo te compro ese título a ese país y anda bien, pero una vez se declaró un default, por ahí ya le gustó eso de no pagar. Bueno, yo pago $900.000 ese título. Por eso es que caen las cotizaciones y es grave cuando caen las cotizaciones de los títulos públicos de la Argentina, porque resulta, cuando están en el 30%, quiere decir que vos colocas un título de $1.000.000, te van a pagar, vas a recaudar $300.000, pero cuando ese título venza, vos tenés que pagar el valor nominal del título. Entonces, ¿cómo hacer para que no caiga el valor? Y tiene que tener buena reputación. Y esos países, bueno, el caso de Estados Unidos es muy particular, porque Estados Unidos emite en dólares y nunca va a declarar default, porque Estados Unidos emite los dólares y paga los títulos. Nosotros tenemos que emitir en dólares y no podemos emitir deuda en dólares y no podemos emitir dólares para pagar. Pero en realidad, en los años 80 no existían los mercados financieros. Y la deuda externa sí era un problema grave porque en realidad los países se endeudaban con bancos. Y el banco, llegado el fin del periodo, el fin del fin de mes, y quiere cobrar interés y capital. No renegociar, ¿no? Ahora ya pagame ya, listo. El banco era así. Cuando empieza el plan Brady, cuando empieza a haber mercados financieros, se desarrollan los mercados financieros en los 90, con mercado de capital y que operaban bonos. Es fácil, si el país tiene buena reputación, no es tan grave el problema de estar endeudado. ¿Por qué? Porque está por vencer un título, está por vencer de $30.000.000.000. Y bueno, ¿sabe qué? Te pago $2.000.000.000 y el resto te cambio por otro título y los inversores agarran, porque los inversores lo que quieren, nadie agarra la plata, cobra y guarda en el bolsillo, vuelve a buscar otra inversión alternativa y si el país tiene buena reputación, sigue siendo buena alternativa comprar ese bono de ese estado. Tiene una regla, vos tenés que ver cuánto está emitiendo, si puede pagar, cómo le va al estado, hay un montón de cuestiones que la vamos a ver. Pero en realidad no hay, el problema de la deuda es cuando vos no tenés reputación. El problema de la deuda es cuando vos no tenés reputación. Y como Argentina no tiene reputación porque tiene 13 default declarados, no te quieren prestar ni un peso o te prestan un peso. ¿Quién te presta? ¿Prestarte qué? ¿Te compran un título? Sí. ¿De Argentina un título? Bueno. ¿De cuánto el título? $1.000 la lámina. Bueno, de $1.000, ¿sabes qué? Le pago 100 y me estoy arriesgando. Porque seguro que dentro de 2 años ya se arma la marcha, que el FMI, que nosotros, que los piratas, que ¿cómo es? Los imperialistas y que le queremos matar de hambre y que esto que lo otro, y no me pagan los títulos. Y tengo que ir a negociar ¿cómo es? A las instancias internacionales para que me paguen y declaran default y no.
hay fondos comunes, los fondos buitres son fondos que compran deuda problemática y después no tienen problema en hacer las acciones, a eso se dedican. Ni siquiera está, es una manera. Pero digamos que la Argentina siempre anda por ahí. Y sí, Japón, el endeudamiento de Japón, pero Japón llega el momento de que le vencen sus títulos y cambia por otro, y ahí va tirando. ¿Y quién piensa que la economía de Japón se va a desmoronar? Si bien hace rato que tiene un estancamiento, un crecimiento muy lento, Japón es muy sólido económicamente. O sea, miren el país que miren, ustedes van a ver de que se van a encontrar con que hay países que tienen el doble de deuda sobre PBI que nosotros, o un 30-40% más, y son países que no, a ver, hoy todos tienen problemas por la pandemia, pero no tienen problemas financieros, porque renuevan los títulos, le dan otro, más, menos, achican, van jugando, o sea, es un manejo financiero, el endeudamiento. Pero nosotros que largamos un título y al otro día ya estamos declarando un default, nadie quiere agarrar un título argentino y menos renovarlo. Es así, una pena. Bueno, entonces, esas son las tres formas de financiar el déficit. Aumentar impuestos, emitir para financiar el déficit, no para regular la economía, y emitir deuda pública. Bueno, chicos, yo voy a ser breve en esto y el tema da para mucho, pero la idea nuestra, estos son conceptos como para que entiendan de lo que estamos hablando. O sea, ya les digo, lo vamos a ver en profundidad en finanzas, así que no voy a ahondar mucho. La deuda son las obligaciones que tiene el Estado. ¿Cómo se endeuda el Estado? Ya le digo, hoy se colocan títulos, no se pide casi, hay excepciones, pero, o sea, bueno, nosotros siempre somos la excepción, le debemos al FMI, por ejemplo. No sé quién era que había dicho que ya ir al FMI e irte a la B más o menos, ¿viste? Ya cuando nadie te presta, el FMI no es tan malo como todos creemos. Además, el FMI es el último que te presta una tasa menor cuando ya no te presta nadie. Puede ser torpe en la recomendación de política, pero bueno, ¿cómo está conformada la deuda pública? Por deuda interna y externa. Acá hay un tema. ¿Qué es deuda interna? Deuda externa tiene un punto de vista jurídico y económico. El punto de vista económico es que la deuda es interna cuando le debes a los residentes, o sea, los que compraron la deuda son gente que está en Argentina. Y deuda externa cuando los que compraron deuda son gente que es no residente. El tema es el efecto que tiene, porque si vos le debes, o sea, si la deuda es interna, el día que la pagues, ese recurso queda dentro del país. Entonces termina generando efectos dentro del país. En cambio, si es externa, es recurso que se va afuera. Y del punto de vista jurídico es bajo qué legislación se emite la deuda. Nosotros vivimos emitiendo deuda en legislación extranjera, en legislación norteamericana. ¿Y por qué hacemos eso? Y bueno, porque si no, nadie nos va a querer comprar un título. ¿Por qué? Porque si vos emitís un título bajo legislación argentina, ya los inversores saben que, ¿sabe qué? Se va a declarar en default, vaya a su Corte Suprema y como es la Corte de su país, no se va a tirar en contra de una situación de crisis, entonces va a decir, no, el default está bien, no hay que pagarlo. Entonces lo que hace, está bien, yo te compro tu deuda, pero pues nos ponemos de acuerdo y eso dice en la lámina de deuda. Ante una situación de conflicto la resolvemos en los estrados judiciales de tal país y generalmente Estados Unidos, Nueva York. De ahí que Griesa, ustedes habrán escuchado hablar del juez Griesa, y nosotros malo con el juez Griesa, y a él le cayó la causa, ¿por qué? Porque era deuda en legislación extranjera. Es así. Aparte, hay una cosa, si fuera por peso, ya vimos, el Estado emite peso, no tiene por qué endeudarse en peso. Lo que nosotros necesitamos muchas veces es dólares. Y nadie te va a prestar dólares para que vos le devuelvas peso, o nadie te va a prestar dólares planteando de que vos hay un default que en tu legislación, mirá si la Corte Suprema de Justicia dice, bueno, también devolverle especificada la deuda. Ese es el problema de no tener reputación. ¿Cuáles son los instrumentos de deuda? Bueno, los títulos públicos, por excelencia, es el instrumento de deuda. A partir de que existen los mercados financieros difundidos para esta operación a partir de los años 90. Los préstamos con organismos internacionales, ahí tenemos, o sea,
básicamente el FMI, que es un organismo que se creó, el FMI es un organismo keynesiano. No sé si no pensaron esto y se creó así. Es uno de los organismos que se crea, ¿no es cierto?, como para tratar de llevar el mundo, o sea, se crean después de la Segunda Guerra Mundial, se crean todos esos organismos multilaterales, el Banco Mundial, el FMI, el BID, ¿no es cierto?, como para tratar de que no vuelva a ocurrir, o sea, estos conflictos, o sea, como para tratar de asistir financieramente, específicamente el FMI es un organismo de asistencia financiera a países con problemas coyunturales de financiamiento, que el FMI viene y te dice, bueno, yo te presto, ordena tu cuenta y después me devolvés, porque ya nadie te presta. El Banco Mundial y el BID no, ya son entidades multilaterales de crédito, donde todos aportan, todos los países aportan y presta para, más que nada para. El Banco Mundial está más enfocado en combatir la pobreza en el mundo, o sea, financia actividades que combaten la pobreza, y el BID de desarrollo económico, o sea, desarrollo de infraestructura. También se puede endeudar con la banca comercial. En Argentina no ocurre eso. Bueno, esto ya es un poco... ¿A qué tasa de interés fija variable? En realidad siempre son tasas... el endeudamiento externo es a tasa fija, pero en dólares. Generalmente es en dólares. Para más lo charlamos después cuando avancemos en el mercado de dinero. Los títulos de deuda pública pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Ustedes saben, nosotros emitimos deuda a 100 años. No es que no, a ver, ahí, nos endeudamos a 100 años. Hubo un título, creo que eran 12.000 millones de dólares que se colocó a 100 años. Era medio un experimento en un momento donde se creía que la Argentina tenía una buena posición financiera, recuperó su reputación. Esto fue año 2017, entonces colocó y lo festejó mucho el gobierno, y hoy otro gobierno... Entonces critica, sí, ustedes no endeudaron a 100 años. Fue una colocación de deuda y chica, era como para hacer un experimento. No sé si estoy ahora estoy mirando. ¿Nos está compartiendo? Ay, con esto. Ahí está. Ahí está. Bueno, esa filmina. Entonces, los títulos de deuda pueden ser a corto, mediano o largo plazo. La deuda flotante, lo que se considera deuda flotante, ni siquiera figura en los registros y suele ser muy, muy, muy problemática. Y yo le digo algo, deuda flotante es la que se genera dentro del periodo. Un ministerio de acción social hace una compra y no le paga al proveedor, no le paga. Eso no figura todavía como deuda. La deuda pasa a ser consolidada cuando va de un periodo a otro. O sea, en el endeudamiento no figura. Figura en la contabilidad, ¿no es cierto?, pública, de que vos te enterás, ponele que cambia el gobierno, cambian las elecciones, y esto es lo que pasó en todo el mundo, o sea, pasó en todos los gobiernos. De golpe entran, asumen, y se encuentran con que sí, la deuda era 30% del PBI. Sí, pero acá hay 10 puntos más de deuda que son deudas flotantes. O sea, un montón de endeudamiento con proveedores regulares impago que deja el gobierno anterior. Esto suele ser un grave problema porque y no deja de ser deuda que hay que pagar. No deja de ser deuda que hay que pagar. Una vez que pasa el otro periodo ya pasa a ser consolidado. Bueno, vamos cerrando. Que esto ya lo vieron un poquito en la clase pasada. ¿Qué es pleno empleo? Pleno empleo se considera cuando todos los recursos están normalmente digo, utilizados. Nunca la capacidad instalada, la utilización de la capacidad instalada puede operar al 100%. Eso es un concepto tópico. En la Argentina, la utilización de la capacidad instalada plena se considera... Miren, esto es una discusión de estructura económica, porque en realidad cuando se ha llegado a los picos de producción, la capacidad instalada argentina trabajaba al 72-75%. Parece poco, o sea, es como que queda un cuarto de bienes de capital sin utilizar.
Lo que pasa es que el 72 es un promedio de todos los sectores. Y el problema grave que tenía la Argentina cuando tuvo ese crecimiento en los años 2000 es de que no tenía suficiente energía para desarrollarse. Entonces, por un lado, capaz tenía la industria textil que estaba trabajando un 70% y le daba para trabajar más. Y capaz que tenía la industria maderera trabajando un 60% y le daba para mucho más. Pero por otro lado, y esto pasó así, tenías al sector energético trabajando a un 92% y el 8% de ese restante es cosa que se rompen y que se va dejando transitoriamente en desuso. Entonces no había más energía, había corte de luz, era complicado fue el tema. O sea, porque entonces en promedio el 72% de la utilización de la capacidad instalada se considera pleno empleo. ¿Para qué nos sirve esto? Para que cuando vos sabes que llegás a eso, no vas a generar más puestos de trabajo si no hay una inversión que amplíe la capacidad instalada. O sea, que compre más máquinas y haga más grande la utilización de la capacidad instalada. ¿Se entiende? Lo que nosotros vemos en los prácticos, por definición, entonces eso, como pleno empleo, un ingreso donde todo estaría utilizado. Y a los efectos de que usted razones, le dice, bueno, el ingreso de equilibrio es tanto y el ingreso de pleno empleo es tanto, para que ustedes vean qué tienen que hacer. Si ocupar o no políticas para llegar y para qué lado, depende en qué posición estén del ingreso de equilibrio con respecto al pleno empleo. Bueno, ciclo económico, ya vieron ustedes el ciclo y cuál es el fin de las políticas keynesianas de atenuar los ciclos. Durante las recesiones las transferencias aumentan y los impuestos disminuyen, haciendo que el déficit se incremente o disminuya el superávit. Generalmente hay déficit y ahí se incrementa el déficit. El déficit cíclico es parte del déficit presupuestario. La regla general de la economía dice que la política contracíclica tiene que ser así. En épocas de expansión y crecimiento el Estado debería generar ahorro para gastarlo en época de recesión. En la Argentina siempre actuó procíclicamente. Siempre en época de expansión expandió más el gasto público. Y entonces después en época de recesión no tenía ahorro, estaba en déficit y ahí lo que hacía era ahondar la recesión. Déficit estructural, más o menos lo que tenemos, responde a un desajuste. O sea, ya de por sí el nivel de gasto, hay un problema con el gasto público, siempre. El gasto público es resistente a la baja. Una vez que sube 2 puntos, es muy difícil bajarlo. Y en teoría sí, en el pizarrón sí, bajemos 2 puntos acá y llegamos al equilibrio fiscal. El problema es que se generan un montón de interés ante un aumento del gasto público. O sea, aumentar el gasto público, ¿qué significa? Brindar un servicio más, que hay gente que lo quiere seguir teniendo. Brindar un subsidio más, que hay gente que lo quiere tener. Contratar más personal, que es conflictivo echarlo para reducir el gasto. En Estados Unidos, los presupuestos regionales se terminan y la gente que estaba, hasta que el nuevo presupuesto salga, queda en la calle. Acá no, una vez ya es un derecho adquirido y por eso el gasto no baja, el gasto siempre tiende a crecer, entonces necesariamente se esfuerza a hacer tender los recursos. Y a veces no da para más. Bueno. La tesis del presupuesto equilibrado. Quiero que miren ahí y que lo hagamos juntos. Acuérdense que ya habíamos hablado bien del efecto multiplicador. Ustedes ya lo siguieron viendo con Isabela. Y yo les había explicado que a veces el multiplicador está basado en un equilibrio parcial. O sea, se muestra cómo se incrementa el gasto, pero no de dónde se sacó para incrementar. Bueno, la tesis del presupuesto equilibrado lo que les quiere mostrar es que, entiendan el concepto primero, que se puede incrementar el gasto y los impuestos en la misma magnitud, y que el resultado va a ser una expansión del ingreso. ¿Por qué? La variación del impuesto es
La variación del ingreso por efecto de aumento de los impuestos es negativa, ¿no es cierto? Es menos C, ya vieron el multiplicador de los impuestos, sobre 1 menos C, este es el multiplicador por el aumento del impuesto. Más 1, acá está la diferencia, que el efecto multiplicador del gasto es mayor. Este es el multiplicador del gasto por la variación del gasto. Si yo aumento acá en 10 los impuestos, supónganse que el ingreso disminuye en 5. Si yo aumento acá en 10 el gasto, el saldo de las cuentas fiscales me queda neutro porque aumenté 10 los impuestos y aumenté 10 el gasto, 0. Pero el multiplicador de gasto es mayor. Si no hay impuestos proporcionales, una unidad más. Entonces, si este es 5, este va a ser 6, entonces multiplico, cae el ingreso por 50 y acá aumenta el ingreso por 60. Entonces el resultado es, despejando, el resultado es igual a 1. O sea, en el presupuesto equilibrado el efecto multiplicador es 1. O sea, el aumento del gasto por la unidad es lo que va a aumentar el ingreso. Esa es la solución entonces. Entonces aumentemos en 100 los impuestos y en 100 el gasto, que al final voy a tener una expansión positiva. Y no, acá sí, pero en la realidad aumentar el gasto y aumentar, o sea, aparte, aumentar los impuestos, vos aumentar la alícuota y aumentar las leyes. De ahí a que se recaude en un país como la Argentina, que tiene, se calcula una evasión del 40%, a mí me parece mucho, pero si es así es mucho. Entonces, y el gasto sí se gasta fácil, a recaudar cuesta. Pero, en teoría, digamos, como una línea de que vos podés, o sea, que el efecto multiplicador va a ser mayor el del gasto que el de los impuestos. Eso es lo que quiere decir la tesis. Bien. Bueno. Ya hablamos un poquito, pero vamos a ir cerrando el tema. ¿Es conveniente que el Estado incurra en déficit? Para los clásicos y los neoclásicos, directamente te dicen que no son partidarios del endeudamiento. A veces sí, los neoliberales no endeudaron, y dicen, no. Nosotros, el neoliberalismo, para mí esa palabra aplicada a la macroeconomía, lo que nos cierra mucho. Pero en sí los liberales lo que establecen es, o sea, están en contra del endeudamiento por todos los problemas que genera. El enfoque keynesiano, sí, ustedes ya vieron que ante una recesión, ¿por qué? Porque es una cuestión de ver qué es más importante. Para Keynes lo más importante era que la gente no se quede sin trabajo. Y esto significa que la gente tenga para consumir. Entonces, ahí la prioridad era hacer políticas para mantener el ingreso y que después salido, pero esa es la parte que se utiliza mal de Keynes. O sea, una vez que saliste de la recesión, sanea tu estado, no sigas en déficit permanente. O sea, no es el eterno déficit, pero no importa porque yo estoy priorizando el empleo. Y no, es insostenible. Por más buena intención que tenga, es insostenible vivir en déficit para tratar de dar alguna prestación. No se puede. Pero por eso, en el enfoque clásico, la regla general es que el gasto debe ser pequeño y por ende el presupuesto debe mantenerse equilibrado. En cambio, en el enfoque keynesiano, durante las recesiones se puede incurrir en déficit y es menos, no dice tampoco es bueno. Lo que dice es más grave la recesión que el endeudamiento público. Y lo haces bien, respetando las medidas que tenés que respetar. Bueno, limitaciones a la política fiscal. Y esto ya lo vieron, ¿no es cierto? La economía no se puede hacer bajo experimentos controlados, o sea, no se la puede mostrar. Hay un problema, o sea, es fácil decir, bueno, tenemos una recesión, hagamos una política. Ahora, hacer una política en la realidad no es tan fácil. Primero, identificar las perturbaciones, digamos, en la Argentina, ¿dónde se empieza a identificar una perturbación? Hay dos variables que tengan siempre en cuenta, pero son ese tipo de perturbaciones sobre las que no podemos hacer nada. Uno, los precios de los commodities.
Cuando los precios, lamentablemente Argentina es un exportador primario y los precios de los commodities, cuando andan bien, trigo, carne que nos estamos quedando cada vez menos con la exportación, pero en su momento siempre fuera trigo, carne y maíz. En este momento es trigo, soja, y la carne perdió lamentablemente mucho terreno. Bueno, pero cuando el precio internacional de estos productos cae, obviamente el ingreso en dólares de la Argentina cae. Y el otro es la tasa de interés del norteamericano, porque esto hace que los capitales, si Estados Unidos levanta su tasa de interés, los capitales que están acá dicen, no, invertí en la Argentina, no, más vale invierto en Estados Unidos, que es mucho más seguro, y encima me pago una tasa más alta, o más alta que la anterior. Bueno, pero esto hay que identificarlo, ¿no es cierto? ¿Cuándo estamos teniendo una perturbación? ¿Es transitoria o permanente? ¿Cuánto va a durar? Y bueno, eso ya depende de... Esta suba, hoy se establece que durante el año que viene, bueno, por ejemplo, el tema el tema de los precios de los commodities depende mucho de las estimaciones de cosecha que haga el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ellos monitorean mundialmente, ¿no es cierto?, las zonas de producción de soja, de trigo y de maíz. Entonces bueno, ahí mandan los anuncios, hay tanta hectárea, ahí los operadores se ponen, che, mira, hay menos hectáreas que el año pasado. Y encima acá parece que va a haber sequía. Y bueno, che, vamos a comprar ya futuro de soja porque va a aumentar y ahí empieza a aumentar. Esto es un tema. Bueno, y después, o sea, por un lado el tiempo para identificar. Después la decisión. ¿Qué medidas tomamos? A ver si esto es transitorio y nosotros tomamos, a veces conviene mejor ni tomar medidas, o va a ser de manera permanente la perturbación. Y después, el problema es si tiene que pasar o no por el Congreso, porque si las medidas tienen que pasar, ahí va un ámbito deliberativo, que son un país republicano, democrático, pero que tenga que modificarse algo vía sanción de una ley puede llevar 2 o 3 meses y cuando lo terminas de hacer, ya resulta que pasó la perturbación y tu política llega a tiempo. Bueno, ahí tienen la bibliografía, después les cuelgo esto. La pregunta es, el país no puede gastar, no hay pregunta, ustedes están aprendiendo acá y se aprende preguntando, no se vayan a preguntar, no puede gastar de acuerdo a lo que tenga ingreso. ¿Sabés qué pasa? Sí, es lo que debería hacer, es lo que debería haber hecho siempre, y yo ya le mostré ahí en datos macro que en un momento dado, cuando ven la deuda sobre el PBI, no deuda, el primer gráfico que le mostré que era del equilibrio fiscal. Yo lo que digo, les vuelvo a mostrar. Les vuelvo a mostrar. Y calculen, vamos a redondear. Argentina está lleno, busquen ahí por todos lados, Argentina vivió en déficit fiscal. Después de la crisis ¿ven ahí? ¿Están viendo ahí? Sí, profe, se ve. Bueno, cuando nosotros en el año 2002 tuvimos, o sea, el año 2002 fue tremenda la recesión, ahí salimos de convertibilidad. Es más, yo les voy a decir algo, ustedes fíjense que durante el periodo de convertibilidad el déficit no fue tan elevado. 1,5, 2 puntos, 1 punto. Lo que pasa es que se va acumulando y después vamos a ver que manejar eso en un tipo de cambio fijo es mucho más complejo. Bueno, en el 2001 5 puntos porque fue la hecatombe de la crisis del 20 de diciembre del 2001. En el 2002 ya mejoró. En el 2003 había superávit. Yo di lo que digo lo siguiente. Y acá ya le mostré, la presión tributaria seguía subiendo muchísimo y la economía, o sea, el PBI en estos años crecía 10 puntos por año, o sea, no es que es sobre el mismo PBI, o sea, acá había mayor recaudación y mayor presión tributaria y yo lo que siempre digo es esto, si nosotros hubiésemos cuidado, cuando llegamos al 2008, en realidad el 2007 ya nos estaba dando una alarma, de decir, señores,
paremos de incrementar el gasto público, porque en la Argentina ya sabemos, o sea, si había una sensación de prosperidad durante estos años del 2002 al 2008, es porque una de las causas era que había superávit fiscal y el Estado no tenía que emitir, y si bien había inflación, la inflación venía más por el lado del crecimiento de acumulación de reserva. Pero si nosotros, esta historia acá de qué es lo que iba a pasar a partir de que entráramos en déficit ya era conocida, y una vez que se empieza con el déficit fiscal, o sea, yo creo que acá se tendría que haber cuidado y decir, ¿saben qué, muchachos? Paremos acá y pongamos como regla de que el Estado, encima había una propuesta de querer ponerlo en la Constitución, o sea, de que el Estado no puede incurrir en déficit fiscal. Una vez que ya tuviste el superávit, por fin una vez en la historia de la Argentina, que la Argentina siempre tuvo problemas. Bueno, ahora estamos, saquemos el 2020, porque el 2020 fue, pero teníamos déficit, fíjense una cosa, 3 puntos, 4 puntos, ya le digo, 5 por 4, 20, estos son 20.000 millones de dólares, estos son 30.000 millones de dólares por año. ¿Y qué significa déficit? Que se gastó 30.000 millones de dólares más de lo que se recaudó. En algún momento te vas a pegar una piña fuerte. Bueno, lo que pasa es que acá, y bueno, ¿por qué no se bajó acá? No es tan fácil, una vez que el gasto está hecho, volver a achicarlo. Pero a la larga, el país va a tener que volver a un equilibrio fiscal si quiere salir de esta situación. Y no es que va a tener que vuelva al equilibrio fiscal, porque lo que no se hace, te lo hace el mercado. ¿Cómo se vuelve? ¿Cómo la Argentina pasó de este déficit del 2001, 2002 a este superávit? Porque la realidad le pegó en la cara y le dijo, bueno, ¿sabés qué? Vos no bajás tu gasto público y no tenés más de dónde financiarte. El mercado produjo una devaluación que se produce solo, que hizo que el gasto público se achicó en dólares. O sea, si acá el Estado gastaba 90.000, porque era más o menos esto, 90.000 millones de dólares, y no se podía financiar esos 90.000 millones de dólares, entonces, ¿qué es lo que te terminó haciendo la realidad? Un día te explotó el 1-1 por los aires, del 1-1 pasamos al 3-1, y esos 90.000 millones de dólares de gasto público, que eran 90.000 millones de pesos, pasaron a ser 30.000 millones de dólares. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque a partir de ahí, cada dólar valía 3 pesos. No aumentó el gasto, pero sí eran en dólares el gasto se redujo a 1/3 y ahí volvimos a recuperar el superávit. ¿Se entiende? O sea, lo que vos no haces en su momento, a la larga el mercado te lo hace. Estábamos en el 1-1. Gastábamos 90.000 millones de pesos dólares para mantener el Estado. Teníamos déficit. Ya nos quedamos sin forma de financiar el déficit. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una mega devaluación que llevó del 1-1 al 3-1, entonces nos gastábamos 90.000 millones de pesos, que eran equivalentes a, por darle número redondo, a 30.000, porque de 1-1 nos fuimos más o menos a 3-1, por eso yo tomo esa guía. O sea, seguimos gastando 90.000 millones de pesos, pero que ahora eran equivalentes solo a 30.000 millones de dólares, ya no a los 90. ¿Ven cómo a la larga se ajusta? Y después ahí hubiésemos cuidado, para mí, y no se cuidó, se volvió a entrar en déficit, y una vez que se entró en déficit, empezaron todos los problemas conocidos de la Argentina. Bueno, vamos a alguna pregunta, porque acá cerramos, en teoría, el modelo con sector público. ¿Qué tal van hasta acá? ¿Entendieron? ¿Les cerramos? Obviamente lo tienen que estudiar y repasar, pero hasta acá, ¿bien? Yo sí, profe, sin ningún problema. Sí, se entiende bien. Bueno, cualquier cosa. Bueno, vamos a hacer los prácticos. Me dijo Isa que habían visto hasta el... Segundito. Creo que vayan haciendo ustedes, o sea, vamos acompañando. Hasta el 15 hizo, ¿cierto? Vamos a hacer el 16.
Bueno, vamos a hacer el práctico 16 y tratar de, no sé si vamos a poder terminar la guía, pero al menos vamos a avanzar bastante. Bueno, 16. Bueno, quiero que vayan ustedes haciendo cualquier cosa, me van preguntando, porque ya hicieron ejercicio de esto y ya quiero ver si lo tienen rápido. Bueno, tienen, si el consumo es 50 más 0,80 de ingreso disponible, acá ya habrán visto, ¿no es cierto?, la diferencia entre ingreso e ingreso disponible por la aparición del Estado. La inversión autónoma es 70, el gasto público es 200, las transferencias son 100 y los impuestos proporcionales son el 20%. Bueno, calculen el nivel de renta de equilibrio. Lo que les quiero preguntar es, o sea, calcúlenlo ustedes. Lo que quiero preguntarle es, primero la ecuación, ¿cómo es la fórmula de cálculo de renta de equilibrio? ¿Alguno que me conteste? Es igual al ingreso de equilibrio, va a ser igual a 1 sobre 1 menos la proporción marginal a consumir por 1 menos los impuestos proporcionales por la sumatoria de todos los gastos autónomos. Claro. Y acuérdense que si tienen impuestos o transferencia en los componentes autónomos, eso va multiplicado por la propensión marginal a consumir, porque se supone que es esa la parte que impacta, ¿no es cierto? O sea, es consumo autónomo más inversión autónoma más propensión marginal a consumir por transferencias, que son autónomas, menos propensión marginal a consumir por impuesto, porque es la parte que de las transferencias que van al consumo, las que generan el impacto en el ingreso y en los impuestos. Bueno, calculen entonces y me dicen el resultado. Y vamos chequeando. Si alguno tiene problema, algo pregunten, porque lo que quiero es que por eso terminemos bien el módulo con esto. Está fresco, ¿eh? No sé dónde están ustedes, pero acá se está poniendo fresco. Hoy a la mañana hacían 9 grados, profe. Está ¿Tanto? bastante No. agradable al norte. Ah, pues ustedes se levantan temprano, entonces. No, acá no hacía tampoco, che. ¿Cómo hacemos con...? Bueno, a ver, ahí está. El 20%, acuérdense que 20, en términos porcentuales, el 20% es 0,2. Entonces, 1 menos b por 1 menos t sub i es 1 menos. ¿Cuánto era la propensión marginal a consumir? Que no vi. 1 menos 0,80 por paréntesis, chicos. Esto yo le digo porque yo le vivo diciendo. No se olviden de poner el paréntesis. Y no me pongan dos paréntesis. O sea, 1 menos 0,80 por paréntesis y así resuélvanlo. 1 menos 0,2. O sea, 20% se escribe 0,2. Entonces les da 1111,12. Con 11. Les dio o a la mayoría sí, y a los que no les dio, fíjense dónde está el error. O qué es lo que pasó.
Bueno, vamos avanzando entonces. Calcule el saldo de las cuentas fiscales. Ustedes saben, la fórmula del saldo de las cuentas fiscales es impuesto, que es lo que recauda el Estado, menos lo que gasta el Estado, que son los gastos más las transferencias que hace. Impuestos tenemos. Acá no había impuesto de suma fija, ¿no? Chicos, si no hay, pongan siempre la fórmula completa. No había impuesto de suma fija, son 0, pero pongan en la fórmula y ponen un 0 y no le afecta, si no hay es 0, pero pongan siempre la fórmula. Entonces son impuestos de suma fija 0, más impuestos proporcionales que son el 20% del PBI. O sea, 1111,11 por 0,2. Menos 200 de gasto y 100 de transferencias. Tenemos un déficit fiscal de 77,77 o 77,79, depende cómo. ¿Les dio así? ¿El resto? Bien. Seguimos. Punto C. Suponga que T sub I sube al 25%. ¿Cuál es la nueva renta de equilibrio y el nuevo multiplicador? Primero quiero ver algo, acá no había. No había. Bueno, entonces, primero les pregunto, a ver, primero quiero que me contesten, porque esto es lo que yo les decía, antes de calcular para que ustedes tengan idea de lo que están haciendo. ¿Qué pasó acá? Aumentaron los impuestos. Si los impuestos aumentaron, yo le pregunto algo, ¿qué va a pasar con el ingreso de equilibrio? ¿Qué va a pasar con el ingreso de equilibrio? Necesariamente va a disminuir. ¿Por qué? Del ingreso que antes se destinaba al pago de impuestos, al consumo y al ahorro, ahora se va a destinar mucho más al pago de impuestos, por ende menos al consumo. Y si se destina menos al consumo, menos se destina a ese efecto multiplicador que genera esto. ¿No es cierto? Entonces cae la demanda y por ende cae el ingreso en nuestro modelo. Ahora sí calculen, pero entonces ustedes ya saben, porque errar es humano, ¿no? Y perdonar es divino, pero evaluar es justo. Entonces, usted al menos tiene que estar sabiendo, porque le pueden errar una coma, algo, y después se dan cuenta, che, pero este resultado es una barbaridad, acá no me puede dar un aumento del ingreso, porque si aumentaron los impuestos, el Estado... O sea, si aumentaron los impuestos, el ingreso tiene que necesariamente haber caído. Bueno, así que ahí lo que tienen que hacer es calcular un nuevo multiplicador y volver a calcular el ingreso de equilibrio. ¿Cómo va a ser ese nuevo multiplicador? Y obviamente que va a ser menor. ¿Cuánto les da? Bueno, calculen y... Sí, perfecto. A todos les da 1000 o si no, revisen.
Bien, seguimos. Punto D. ¿Por qué el multiplicador es 1 cuando T sub I es igual al 100%? Y el multiplicador es 1 porque lo único que se produce es la expansión inicial por el aumento del componente de la demanda. Supónganse la inversión o el gasto. Aumenta la demanda, aumenta el ingreso. Pero después, cuando aumenta el ingreso disponible, el 100% de ese aumento se lo llevan los impuestos, porque el impuesto es el 100%. Entonces, lo único que queda es la expansión inicial. Todo lo que se gana, o sea, todo ese efecto multiplicador se lo termina llevando el Estado. Eso es. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Calculen después, en vez de 0,20 o 0,25, hagan, a ver si es cierto lo que dije, que a ver si los impuestos fueran el 100%, ¿cuánto les da? 100% es 1. O sea, T sub I va a ser igual a 1. Bueno, suponga que el gobierno nacional decide aumentar el gasto público. Explique cómo se desplazaría la demanda agregada si dicho aumento estuviera financiado con. Esto es un poco lo que vimos anteriormente. Si hay un aumento de deuda pública, en el punto A, no tengo cuánto daba, pero les daba ese... Creo que sí, que 2,77. 2,77, sí. Acuérdense de poner 4 lugares después de la coma, chicos, sí, sobre todo con un multiplicador, si no a veces la diferencia se hace muy grande. O sea, 27778 yo tenía. En el número final, sí, pongan dos cifras después de la coma, ya es suficiente. Pero en los números, en los cálculos intermedios, usen 4, usen todo lo que le da la calculadora, es más práctico y nosotros tenemos más precisión sobre los resultados. O sea, a veces terminan siendo significativas. Nosotros decimos, ¿será que no le erró acá? Bueno, seguimos entonces con esta. ¿Qué va a pasar si hay un aumento del gasto público? La demanda, si es con deuda pública, en principio la demanda se va a desplazar hacia arriba, no hace falta que les grafique, ¿no es cierto? Un desplazamiento de demanda hacia arriba puede tener aumento del gasto y no tenés un aumento, se aumentan las entradas, pero no te aumenta, o sea, no hay ninguna filtración del ingreso. Lo va a haber cuando se pague la deuda. Y si aumentan los impuestos fijos, ¿qué va a pasar ahí? Les pregunto. En base a lo que vimos del presupuesto equilibrado recién, gráficamente, ¿qué va a pasar si aumento el gasto público financiado con impuestos fijos? ¿Qué va a pasar? ¿Alguno que quiera decir? ¿Cómo es el multiplicador del gasto con respecto al multiplicador de los impuestos? Pregunto. En realidad el gasto, a ver, aumentan los dos. El gasto, por eso les digo, aumentan los dos. El gasto y los impuestos aumentan. Pero el multiplicador, hagan un ejercicio. Le iba a hacer yo ahora, pero lo dejo para que usted hagan. Propensión marginal a consumir 0,8. Anoten, propensión marginal a consumir 0,8. Vamos a hacer el clásico. A ver si no hay un ejercicio de esto acá, porque había un ejercicio. Bueno, si no hay después, les dejo y le doy la... pero propensión marginal a consumir 0,8, hay un aumento de... No hay impuestos proporcionales y hay un aumento del gasto público de 100 y un aumento de los impuestos de 100.
en forma simultánea. Y después me dicen cuánto, después me dicen a mí cuánto les da el aumento del ingreso. Bueno, van a ver que gráficamente, como el multiplicador del gasto es mayor, obviamente que va a haber un aumento mayor del ingreso, mayor a la disminución. ¿Por qué? Porque el efecto multiplicador es mayor del gasto, que es lo que aumenta, expande el ingreso, que de los impuestos, que es lo que disminuye el ingreso, ¿sí? En ese caso, creo que 100 y 0,80, espérenme que vamos a hacer rapidito acá. ¿Por qué no tengo el Excel abierto? Propensión marginal a consumir es 0,8. Variación del gasto es 100. Variación de los impuestos es 100. No hay impuestos proporcionales. Entonces, el multiplicador, nosotros sabemos que es 1 sobre 1 menos 0,8. Entonces, el multiplicador es... Este es el multiplicador del gasto. El multiplicador del gasto, voy a poner acá, es 5. El multiplicador de los impuestos va a ser igual a 0,8. El multiplicador de los impuestos es 4. Entonces, por un lado tengo la variación del ingreso va a ser, esto escriban ustedes, la variación del ingreso va a ser igual a la variación del gasto por el multiplicador más, que es negativa, la variación del impuesto por el multiplicador. Entonces, va a variar 100 del gasto por 5 es 500, esta es la variación del ingreso por efecto del gasto público, 500. Y esto es negativo, acá te lo voy a poner menos 0,8, así me queda negativo, ahí está. Y la variación del ingreso, la variación del ingreso por efecto de los impuestos va a ser igual a la variación de los impuestos 100 por su efecto multiplicador. Variación del gasto más variación de los impuestos, que es negativa, me queda 100. Como que el efecto multiplicador es 1. Aumentó el gasto en 100, el ingreso aumentó. Esta es la variación de I. ¿Vieron? Ahí está. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener un desplazamiento hacia arriba del ingreso. Van a tener un desplazamiento. Y lo que sí van a tener es, en ese caso que no hay impuestos proporcionales, las cuentas equilibradas. Si hubiera impuestos proporcionales van a mejorar las cuentas, porque si aumentó el ingreso también aumenta un poquito la recaudación. Jueguen con eso también. O sea, piénsenlo antes de contestar. Bueno. A raíz de la comparación, ¿en qué sentido la deuda pública supone una hipoteca para las generaciones futuras? Bueno, esto, yo le digo, hay muchas teorías. La regla general era, pero esto es doctrina vieja, de que, bueno, hoy el incremento del gasto de hoy genera una hipoteca porque los que van a tener que pagar impuestos son las generaciones futuras. Mayor impuesto para pagar la deuda de los que se beneficiaron con el consumo de hoy. En líneas generales se puede decir que sí, pero en la realidad no es tan así. O sea, todo depende, porque si vos hoy te endeudás para construir infraestructura y aumentar la productividad, el beneficio va a ser para las generaciones
futuras y van a poder pagar tranquilamente ese endeudamiento. A veces, si la deuda es de corto plazo, la misma generación que se endeudó es la misma generación que va a tener que pagar. Si la deuda es interna, dentro de la economía ya vimos que la deuda sigue quedando. Por eso, como regla general, sería una hipoteca en un sentido muy rígido de que nos endeudamos hoy para incrementar el nivel de consumo a costa de que esa deuda la paguen las generaciones futuras. Pero en la realidad no se da esto. Bueno, vamos a seguir. Por eso depende qué, con quién te endeude, cuánto tiempo, depende de muchas cosas. Vamos al punto 18. Ese ya lo podrían hacer ustedes. Vamos a una cosa. Porque sí, el 18 háganlo ustedes y yo le voy a decir mañana que Isa les controle. Sobre todo el punto B. Le aviso a ella que les controle mañana o les controlo yo el miércoles. El miércoles lo ven conmigo. Traten de hacerlo, sobre todo el punto B, que no es muy difícil. O sea, lo que tienen que hacer es jugar con el multiplicador. O sea, ustedes saben que la variación de el ingreso igual a la variación de, en este caso lo que quiere hacer es modificar los impuestos. Por su efecto multiplicador. Lo que tienen que determinar es cuánto. Así que quiero que lo calculen bien. Bueno, el 19, ya vimos hoy datos de la presión tributaria en Argentina. En ese documento, vuelvan a repasar ese documento que yo les di a ustedes de econométrica, donde están todos los indicadores. Fíjense y díganme cuál es la presión tributaria. Consolidada total, que ahí está. Consolidada total, porque la presión tributaria, la que nosotros vemos siempre es la nacional, que son los impuestos nacionales efectivamente recaudados sobre el PBI. Pero a eso hay que sumarle la presión tributaria provincial, que tiene impuesto importante, que tiene ingreso bruto, que a veces son 2 o 3 puntos del PBI, lo que termina presionando la recaudación, más las tasas municipales. Y ahí termina siendo interesante la presión tributaria argentina. Así que ese también. Bueno, a ver un poquitito. Suponga que el Poder Legislativo, vamos al 20 entonces, debe reducir las transferencias, elimina la asignación universal por hijo, o sea, la variación de las transferencias menos 40, pero aumenta la compra de bienes y servicios del Estado en la misma cuantía, es decir, aumenta el gasto público, reduce transferencias y aumenta el gasto público. ¿Sería de esperar que la renta de equilibrio aumentara, disminuyera como consecuencia de ese cambio? Acá les pregunto, y ahí también le dejo que lo vean ustedes. A ver, aumenta y es el mismo caso que les mostré recién en el Excel, solo que aumenta el gasto público y disminuyen las transferencias en la misma cuantía. ¿Qué va a pasar con el ingreso? Les pregunto y por qué. ¿Cómo es el multiplicador? ¿Cómo es el multiplicador de las transferencias? Negativo, profe. No, de las transferencias no es positivo, porque también incrementa. El multiplicador negativo es el de los impuestos. El único. El de las transferencias. Si el multiplicador del gasto es 1 sobre 1 menos B, ¿cómo es el multiplicador de las transferencias? Le pregunto. Le pregunto porque ya lo vieron, lo vieron la clase pasada. Fíjense un poquitito. De las transferencias.
¿No vieron con Isabel? Ahora sí les pregunto porque si no les explico bien. Con ella vieron el de los impuestos, ¿no es cierto? El multiplicador de los impuestos vieron, porque por eso me dijeron que era menor. A ver, acá aparece. Ramiro está bien, Sofía no es así, o no sé qué es lo que uno sobre. A ver, el multiplicador de el multiplicador, sí, ahí está. Por eso, hagamos para simplificar el análisis, hagamos de cuenta que no hay impuestos proporcionales que son cero. Vamos a hacer de cuenta que esto pasa acá. Que hay una variación de las transferencias. Disminuyen. El multiplicador de las transferencias, lo que le estoy cambiando acá donde decía impuestos, es C sobre 1 menos C, que también es menor. Entonces, en conclusión, si disminuyen la transferencia y aumenta el gasto público, lo que hay es una expansión del ingreso. Y el multiplicador también es igual a la unidad. Ahora, lo que me interesa es, ¿no vieron por qué el multiplicador de las transferencias es menor? Porque afecta indirectamente a la demanda. Claro. Repasen esto, chicos, ¿lo vieron? Sí. Si no le pregunta a Isabel. Acuérdense cómo empieza a operar el multiplicador. El gasto público o la inversión que tienen el mismo multiplicador son componentes de la demanda. Entonces, cuando ese primer aumento directamente aumenta la demanda y aumenta el ingreso. Y ahí sí, después que aumenta el ingreso, aumenta el consumo, el ingreso, el consumo, y ahí se va dando el efecto multiplicador. Cuando vos aumentás las transferencias no son un componente de la demanda. Lo que aumenta primero es el ingreso disponible. Y del ingreso disponible aumenta el consumo. Entonces la primera expansión se produce en el consumo. Y no se produce, supóngase que las transferencias aumentaron en 100, el ingreso disponible aumentó en 100, pero hay una parte de ese ingreso disponible que va al ahorro, o sea, solamente en 80 empieza a aumentar el consumo. Entonces, ahí es donde, por eso el efecto, y lo mismo pasa con los impuestos disminuyen el ingreso disponible y después recién disminuyen el consumo, pero no operan directamente sobre la demanda. Eso repásenlo bien y entiendan por qué son diferentes los multiplicadores, porque no son componentes de la demanda y esa primera expansión que generan no se producen recién después de aumentar el ingreso disponible. Bueno, 21. Así que, y bueno, ahí ya prácticamente le hice, solo que en vez de 100, hagan con 40. Y bueno, hagan impuestos proporcionales. El 21, ¿qué tenemos en el 21? En una economía cerrada con sector público, sí se produce un aumento equilibrado. Seguimos con el mismo tema. Y bueno, ya saben ya lo que va a pasar. Si el aumento es equilibrado entre gasto e impuestos, ¿qué va a pasar? El multiplicador va a ser igual a 1. El multiplicador va a ser igual a 1, pero ¿qué va a pasar con la renta? O sea, ¿cuál de las alternativas es la verdadera? ¿Cuál de esas alternativas le pregunto? O mejor dicho, díganme qué va a pasar.
que ya lo hicimos. El saldo presupuestario no se va a modificar, pero la renta sí va a aumentar. Por ende, ahí es ninguna de las anteriores, porque ninguna dice eso. Eso estén seguros. O sea, una vez que ustedes aprenden el concepto, si acá no se ajusta al concepto, está mal. O sea, no es. (22) En el equilibrio, el ahorro es igual a la inversión. El nivel de gasto es igual a la recaudación impositiva. En un ingreso de equilibrio, el ahorro es igual a la inversión. ¿Y en ese nivel necesariamente hay equilibrio fiscal? No, No necesariamente. Eso ténganlo en claro, no necesariamente. Puede ser deficitario o superarbitrario. Puede ser que el equilibrio, si es deficitario, no sea sostenible en el tiempo porque una variable indirectamente va a pegar a la otra, pero estamos en un ingreso de equilibrio y en ese ingreso puede haber déficit, equilibrio o superávit. Va por una corriente distinta, va por la política del Estado. Eso ténganlo bien en claro. Bueno. Ya vamos terminando. El multiplicador de los impuestos fijos es igual y de signo contrario. Ya vimos ya esto, 15 veces. Eso me van a tener que repetir. Es verdadero que el multiplicador de los impuestos fijos es igual y de signo contrario al de las transferencias. Bueno, si se introducen impuestos de suma fija, ¿se modifica la demanda? Pregunto. Si introduzco aumento en los impuestos de suma fija, ¿la demanda se va a modificar? sí, porque va a disminuir el consumo. Sí, porque hay más impuestos necesariamente no consumo y el consumo es una parte de la demanda. Hagan ese siempre. O sea, por eso, fíjense que yo le estoy contestando, pero le estoy diciendo el mecanismo de transmisión. Aumenta el impuesto ustedes saben que se disputa el ingreso disponible con el consumo y el ahorro. Aumenta el impuesto, cae el consumo. Si cae el consumo, cae la demanda. Si cae la demanda, cae el ingreso. Entonces, desplaza paralelamente la demanda hacia abajo, sí, en paralelo que el impuesto de suma fija. La función de ahorro hacia arriba, no, nada que ver. La función de gasto hacia arriba, tampoco. Porque no dice que con el impuesto va a aumentar el gasto. Son decisiones independientes. Cuidado con eso. Aumenté el impuesto para pagar deuda, no para aumentar el gasto. Bueno. ¿Qué sucede si hay un impuesto proporcional? Y ahí lo que se desplaza es la pendiente, que ya lo habrán visto con Isabela. $25. Bueno, el multiplicador del presupuesto equilibrado es lo que acabamos de ver. Si aumentamos el impuesto de suma fija en la misma proporción que el impuesto que el gasto, tienen esa expansión con un multiplicador igual a 1. Así que ahí contesten. Bueno, chicos. Ahí terminamos el práctico. Terminen de hacerlo. Yo, el miércoles, antes de arrancar, de última nos tomamos unos minutitos para ver cualquier duda, pero háganlo el práctico, ¿sí? O sea, traten de hacer más o menos, al menos algunos ejercicios ya para ver, o sea, en lo posible mejor si llevan todo. Porque ya vamos a empezar, mañana van a empezar con mercado de dinero, con la teoría. Y yo voy a ver con Isa si seguimos la práctica, a ver cómo avanzamos. Pero por eso, traten de cerrar el tema. Yo le iba a decir a ella que incluso que mañana les dé un poco de consulta antes de arrancar, como para cerrar bien el tema antes de arrancar con mercado de dinero, ¿sí? Así que si cualquier duda que tengan, aprovechen a plantearla mañana antes que arranquemos el otro tema. Y porque por lo general en el examen, así que estamos bien nosotros. Voy a sacar la... acá abajo, nunca encuentro el dejar de compartir, ahí está. O sea, en general entra hasta mercado de dinero en el primer examen. Así que tratemos de cerrar esto e incorporar el mercado de dinero. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Lo estamos viendo, profe. Hasta luego. Profe, chau, chau. No, gracias por la clase. Chao, chao.